Buen día, mi nombre es Mariana Morales, pertenezco a la sección número 1 de Derecho Público de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Vamos a hablar sobre contratos y órganos públicos. La introducción al tema. En el siguiente análisis hallaremos definiciones, ventajas, desventajas, importancias, pensamientos del autor respecto a cada punto sobre los siguientes temas: las contrataciones públicas, centralización y descentralización, órganos del poder público y las formas de organización estatal. Para iniciar con la información completa, le ofrecemos las definiciones precisas que se han indagado para facilitar el entendimiento de los temas. La contratación pública persigue instrumentar los procedimientos para la ejecución de obras públicas, el suministro de bienes y la prestación de servicios, como un medio para lograr el verdadero fin representado en el cumplimiento del interés general. La centralización y descentralización son dos términos que se refieren a dos modelos de administración y control de la autoridad, que se contraponen y que pueden ser aplicadas una u otra en una organización, departamento o sistema político. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Se considera necesario el conocimiento de dichos temas para un buen cumplimiento y una buena organización. Temas concernientes a sujetos de derecho, ya que son de suma importancia en las bases del país. Hicimos partícipe en nuestra Constitución colocando artículos de relevancia unidos a dichos temas. Contrataciones públicas. ¿Qué es una contratación pública? Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos de consultoría. Se considera que a través de una contratación pública, una entidad pública, cabe recalcar, se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública en busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Los procedimientos de contratación pública se encuentran sometidos a la observancia irrestricta de unos principios jurídicos fundamentales, como son la planificación, economía, honestidad, eficiencia, igualdad de trato, competencia, transparencia, publicidad, simplificación de trámites, participación popular y el principio de uso de medios electrónicos. Artículo 2 del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas. Estos no carecen de obligatoriedad, por esto es necesario entender que integran el ordenamiento jurídico propio de las contrataciones públicas y sirven para su interpretación y aplicación práctica. Por ello, la interpretación de su consideración en todo momento. El control fiscal en la contratación pública. Una de las manifestaciones del control público es precisamente el control fiscal, que supone un sistema estructurado para supervisar la legalidad, la regularidad, la eficiencia y eficacia, la economía y la sinceridad de los ingresos, gastos, bienes y gestión de los órganos y funcionarios de la administración pública. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su título 5, capítulo 4, sección 4, establece que las referidas actividades deben ser ejercidas por la Contraloría General de la República, a quien le corresponde ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal, constituyendo el objetivo de este sistema fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público y establecer la responsabilidad por la comisión de irregularidades. Se encuentra integrado por los siguientes órganos: la Contraloría General de la República, la Contraloría de los Estados, de los Distritos Metropolitanos y de los municipios, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las unidades de auditoría interna de los órganos y entes públicos. La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Instrumento jurídico que en su título 6 regula el sistema de control interno del sector público, que comprende el conjunto de normas, órganos y procedimientos de control, integrados a los procesos de la administración financiera, así como la auditoría interna, y establece de manera expresa que la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna es el órgano rector del sistema. Les corresponde principalmente a las unidades de auditoría interna de los órganos o entes que ejercen el poder público, ejercer el control fiscal interno sobre la gestión pública en general y especialmente sobre los procedimientos de contratación pública.
El control interno consiste en un sistema que integra el plan de organización, las políticas, las normas, los métodos y procedimientos adoptados dentro del ente u órgano sometido a la aplicación de las normas de control fiscal, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, el principio de economía y la calidad en sus operaciones, estimular la observación de políticas prescriptas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. En el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se establece una serie de conductas que deberán adoptar los órganos de auditoría interna antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios o a la elaboración de otros contratos que implican compromisos financieros y asimismo antes de proceder al pago respectivo. ¿Cuáles son las partes en esta forma de contratación o vinculación laboral? Las partes son el contratante, que es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata, en este caso es el Estado. Contratista, que es quien provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. Y el interventor, que es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. El control ad intra ejercido en el Sistema Nacional de Contrataciones. La norma de contratación pública organizó el Sistema Nacional de Contrataciones, que está integrado por el Servicio Nacional de Contrataciones, como órgano rector y además por el Registro Nacional de Contratistas, el Registro Nacional de Contrataciones del Estado y la Dirección de Capacitación en Contrataciones Públicas, como órganos subordinados a aquel. El Servicio Nacional de Contrataciones posee naturaleza jurídica de órgano desconcentrado dependiente funcional y administrativamente de la Comisión Central de Planificación, que es el órgano superior de coordinación y control de la planificación centralizada de la Administración Pública Nacional. El decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas avanza en el fortalecimiento de las competencias del Servicio Nacional de Contrataciones como órgano técnico, con especial énfasis en sus dos áreas medulares, el Registro Nacional de Contratistas, estableciendo la obligación de la inscripción en dicho registro de todos los potenciales oferentes interesados en celebrar contrataciones en el sector público, independiente del monto de la contratación. El Registro Nacional de Contrataciones del Estado, que tiene por objeto garantizar y mantener un sistema de información de las contrataciones del Estado, así como de la demanda de bienes, servicios y obras que la Administración relaciona al solicitar su presupuesto anual. El control ciudadano en la contratación pública. La arquitectura estructural diseñada por el constituyente venezolano en 1999 colocó a la participación ciudadana como uno de los pilares teóricos fundamentales para la construcción y desarrollo de la vida pública, lo que a su juicio contribuiría con el desarrollo y bienestar de la población. En ese sentido, se comienza definiendo el gobierno de la República como democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Artículo 6 de la Constitución. Se debe pasar de ser una democracia representativa de partidos a una democracia participativa, en donde se le debe otorgar una connotación relevante a la participación directa del pueblo en la gestión de los asuntos políticos y dentro de ello, en el control social sobre la actividad que desarrollan los órganos y entes que ejercen el poder público, consagrando un derecho y al mismo tiempo un deber sobre los ciudadanos para participar libremente en los asuntos públicos directamente a través de formas de organización o por medio de sus representantes elegidos en comicios públicos, afirmándose que la participación ciudadana en la formación, ejecución y control de la gestión pública es un medio para garantizar su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Por lo tanto, el Estado debe generar las condiciones necesarias para el ejercicio de este derecho. Artículos 62 y 132 constitucional. La centralización. La centralización es considerada parte del derecho administrativo. En Venezuela, la forma de administración gubernamental admite la centralización. Tanto es así que la Administración Pública Nacional está conformada por una serie de órganos que coadyuvan con el ejercicio del gobierno. La centralización, en su sentido más general, puede ser entendida como la acción de reunir o concentrar todos los asuntos de índole político o administrativo en un solo órgano. Básicamente, la centralización es cuando la toma de decisiones recae o se centraliza sobre una persona o un grupo en específico de individuos, a fin de optimizar el sistema de trabajo de una organización o administración de una empresa. Se relaciona también con la administración de las instituciones públicas y la gestión gubernamental. Todas las decisiones las toma la figura de mayor rango de un gobierno y los demás departamentos o entes la cumplen. Ventajas de la centralización.
Quienes tienen el poder y la autoridad de tomar decisiones tienen una visión amplia de la empresa o gobierno. Posibilita que la toma de decisiones sea uniforme a nivel general, lo que facilita la aplicación de métodos y políticas de trabajo. Se evita realizar un mismo trabajo más de una vez por problemas o falta de comunicación. Quienes tienen mayor autoridad deben contar con una preparación especializada y que corresponda a sus obligaciones, es decir, implica mayor capacitación y conocimientos. La descentralización. La descentralización es la acción de transferir o delegar a la autoridad o otras jerarquías, es decir, otros departamentos o unidades de una organización o gobierno pueden tomar decisiones y generar mayores beneficios. Se puede incluso tener un sistema descentralizado de educación. Es un término que se refiere a ceder parte de la autoridad y poder a otros entes u organizaciones gubernamentales, a fin de que den la solución a diversas situaciones que les atañen directamente. Implica una distribución de competencias, pero no entre órganos de una misma organización jerárquica, sino entre sujetos de derecho diferentes, mediante la transferencia de la competencia hecha a personas jurídicas distintas del ente transferente. Ventajas de la descentralización. Se incrementa la capacitación de las jerarquías inferiores. Los jefes de departamento son los que toman las decisiones directamente, por lo que se hace un mejor aprovechamiento y uso del tiempo. Se puede tener mayor control en ciertos temas laborales o gubernamentales. Se incrementa la capacitación del personal subordinado. Órganos del poder público. Poderes públicos. El poder público es un término utilizado en ciencias políticas para designar al conjunto de los poderes del Estado, especialmente en su dimensión. Artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Cada una de las ramas del poder público tienen sus funciones propias, pero los órganos a los que incumben su ejercicio colaborarán entre sí en la relación de los fines del Estado. El Poder Legislativo es dirigido por una Cámara unida a la Asamblea Nacional, encargada de la formación, discusión y sanción de las leyes federales, las que rigen en el Distrito Capital, las dependencias y los territorios federales. Se compone por 167 diputados que sirven por 5 años y pueden ser reelegidos. El Poder Ejecutivo Nacional es ejercido por el Presidente Ejecutivo de la República, Vicepresidente Ejecutivo, ministros y demás funcionarios del gobierno venezolano, según los designios de la Constitución. El Poder Judicial, que es el encargado de administrar la justicia emanada de los ciudadanos, y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley, constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca. El poder ciudadano es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela y el Contralor General de la República. El poder electoral, que es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela y el Contralor General de la República igualmente. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. El poder público nacional está conformado por los órganos y entes del Estado con competencia nacional que se enmarcan dentro de la Constitución de la República. Las autoridades nacionales del Estado residen en Caracas, Distrito Capital, ya que, según la Constitución Nacional, es el asiento de los órganos del Poder Público Nacional. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. Artículo 141. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela más resaltantes en el tema del poder público. Artículo 137. Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Artículo 152. Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. Ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad.
La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales. La primera Constitución de Venezuela de 1811 asumió la concepción de los tres poderes públicos, y ese sistema se mantuvo en el país hasta el año 1999, cuando se promulga la Constitución Bolivariana de Venezuela, y donde se asume la propuesta del libertador Simón Bolívar de los 5 poderes públicos, añadiendo a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial el electoral y el moral o ciudadano. Con la asunción de la propuesta de Bolívar y la incorporación de los dos nuevos poderes nacionales, se crean nuevas instituciones propias de los nuevos poderes, entre las que se destaca la Defensoría del Pueblo. El poder público nacional es de gran importancia, ya que los 5 poderes cumplen una función crucial en la defensa de los habitantes. Primero, el poder legislativo redacta las leyes, luego el poder judicial que se encarga de hacer cumplir las leyes, el poder ejecutivo que administra los bienes del Estado, el poder ciudadano que se encarga de los derechos y deberes de los civiles y por último el poder electoral que se encarga de los procesos electorales. Con esto observamos cómo se relacionan unos con otros y así si uno de estos deja de funcionar, los otros también. Formas de Estado. En un concepto de derecho constitucional que hace referencia a las diversas formas de organización o modelos que los estados pueden adoptar sobre la base de la relación o articulación que pretenden establecer entre sus 3 elementos constitutivos, el territorio, la población y el poder. Podemos considerar que tiene como finalidad también administrar los asuntos públicos. Distinguimos 2 grandes grupos de formas, modelos u organizaciones territoriales del Estado. El Estado unitario, donde pueblo, territorio y poder son homogéneos, uniformes y simples, y la relación entre ellos es unívoca y directa. Un Estado unitario es donde existe un solo centro de poder político, que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado mediante sus agentes y autoridades locales delegadas de ese mismo poder central. Estados unitarios centralizados son estados donde cuyo gobierno único o central es el exclusivo a determinar las leyes y disposiciones. Estados concentrados o centralismo son estados cuya gestión es manejada por la administración central que lo gobierna, sin permitir que personas delegadas desde dicho poder o gobierno se puedan encargar de apoyarlo en sectores o regiones distantes. Estados desconcentrados son estados cuya gestión, aunque es dispuesta como la de estados concentrados, desde un único poder de gobierno, si permite delegar a personas de su confianza, controlar y actuar bajo sus únicos dictámenes en distintos sectores de gestión o en regiones distantes de la sede donde se localiza el gobierno central. Estados unitarios descentralizados son estados cuyas competencias en varios ámbitos como administrativos, tránsito vehicular, tributos específicos, ciertos excedentes financieros y líneas de financiación, equipos y maquinarias de trabajo, entidades gubernamentales, educativas, entre otras, fueron traspasadas a dichas entidades por ley en casi la mayor parte de entidades o a todas por igual de derecho. Estados regionalizados. Los estados regionalizados autónomos son estados con un pasado centralista o descentralizado, pero que progresivamente han otorgado mayor autonomía a las diversas regiones que los conforman. El grado de autonomía varía dependiendo del estado, y si el grado de autonomía es bastante elevado, los estados regionales suelen ser considerados federaciones de facto, es decir, federaciones de hecho. El estado complejo que expresa mediante la diversificación de su ordenamiento jurídico la heterogeneidad de los mismos 3 elementos. Tipos de estado complejo serían el estado federal y el estado confederal. Se caracterizan por tener un orden jurídico integral que regula a la vez una jurisdicción federal y otra jurisdicción que es la local, y que es simétrica en cada uno de los estados o puede ser asimétrica, por tener a la vez una jurisdicción federal y una local en cada uno de los estados, pero ambas supeditadas a la Constitución Federal. Estados federales. Las federaciones son estados conformados por entidades soberanas y autónomas. Estados confederales. Las confederaciones son estados conformados por entidades soberanas y autónomas. El estatus autónomo de estas entidades no puede ser alterado de manera unilateral por el gobierno central, sin existir excepciones. Se diferencia además de la federación en que la entidad o demarcación confederada posee mayor grado de soberanía e independencia que la federal.
Estados dependientes son aquellos estados que sin estar incorporados a otro dependen de éste en el ejercicio de uno o varios derechos inherentes a su soberanía. El rol de Estado es garantizar la organización de la sociedad, actuando de forma soberana y autónoma y adoptando distintas medidas que busquen un crecimiento y bienestar social, correspondiéndose además a las funciones del Poder Ejecutivo como la fuente del cumplimiento de las leyes, el Poder Legislativo que se encarga de la promulgación de las mismas y por otro lado el Poder Judicial que las interpreta. Conclusión. El objetivo principal de este análisis es informar a nuestros lectores sobre la organización de nuestro Estado, los poderes públicos que hallamos e identificar las formas de Estado que existen. Hablando sobre el sistema de control interno, un tema que llamó nuestra atención, se dice que no está representado solo por el órgano o la unidad de autoridad interna, sino que este es parte de un sistema constituido por políticas, planes, programas, métodos y procedimientos, integrado a los procesos de administración financiera, que permiten depurar los procesos administrativos dentro del órgano o ente de administración para lograr su eficiencia y el resguardo del patrimonio público. La finalidad de la centralización es promover la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito y la relación Estado y sociedad, basada en la participación y concertación en la gestión de gobierno. Y la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno en beneficio de la población.